Dice así la palabra de Dios. A los ricos de este mundo, en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Vamos a orar, y en esta oración, aparte de orar para que, como siempre, sea Dios quien habla a través de nosotros, oren también por el pastor Clifford, que hoy no está aquí porque está en una iglesia en Colón, llevando el mensaje de la palabra, hablando específicamente acerca de la importancia de las misiones. Así que ahora que oremos, ore por mí, pero ore también por el pastor Clifford también, por favor. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de estudiarla, de poder enseñarla y poder aprenderla. Y por sobre todo de poder obedecerla. Porque todo eso es gracias a tu Espíritu Santo. Yo te ruego que en esta mañana seas tú, Padre, quien hables. Que sea tu palabra la que nos convenza de pecado, la que nos enseñe, la que nos conforte, la que nos consuele. Y que pueda, Señor, hacer la obra por la cual ha sido enviada en cada uno de nosotros. De igual manera, Padre, utiliza al pastor Clifford en la iglesia Templo Bautista de Colón, donde está hoy exponiendo tu palabra acerca de misiones, y que también, Padre, hagas la obra en cada uno de los hermanos en Colón a través de la predicación del pastor Clifford. Amén. Amén. Hoy vamos a ver un tema que en muchas iglesias o lugares que se llaman iglesias se enseña, pero que lamentablemente en muchos de esos lugares no se enseña como debe ser. El título de la predicación es El cristiano y las riquezas. El cristiano y las riquezas. Son 3 versículos, sumamente corto el texto que vamos a estudiar, y los consejos son muy puntuales, los que Pablo le dice a Timoteo que le enseña a los ricos. Ahora, aunque aquí se dice específicamente, Pablo Timoteo, enséñale a los ricos esto, no es que ignora a los hermanos que son pobres. Porque ya en este mismo capítulo vimos cómo anteriormente Pablo les dice, no anhelen ser ricos. Entonces eso no tiene sentido que se lo haya dicho a los que ya son ricos, o también porque podían anhelar ser más ricos, pero también incluía a los que evidentemente no eran ricos, que podían tal vez tener la esperanza de hacerse ricos. Así que no es que le quiere dar algún tipo de enseñanza solamente a los ricos y que a los otros los ignore, sino que hay una enseñanza particular para estas personas. Pero antes de entrar en tema, específicamente del texto, tenemos que ver un poco el contexto de por qué las riquezas. Y este es uno de los momentos donde le doy gracias a Dios por la predicación expositiva y secuencial. Porque estamos predicando este tema de las riquezas, no porque queramos, sino porque es lo que toca. Todo el que ha seguido la serie sabe que hemos ido en orden, la primera carta de Timoteo, y hemos tocado cada uno de los temas que han estado ahí. Algunos se han repetido con otra necesidad, con otra importancia, pero no podemos ignorar nada y no podemos agregar nada. Y este es el texto que nos corresponde hoy, porque así Dios lo ha querido, que estuviera en su palabra y que lo pudiéramos estudiar también. Pero es importante que con este tema del dinero y las riquezas tengamos algo muy claro. Hay muchos temas en la Biblia donde la palabra de Dios guarda silencio, donde no hay mucha información, donde para poder entender el tema necesitamos estudiar mucho más profundamente las Escrituras y poder ver el contexto de mucho más, porque no es claro algunos temas. Pero el tema de las riquezas y del dinero no es uno de esos. Hay muchísimas referencias, Antiguo y Nuevo Testamento, que hablan acerca de esto. De hecho, este fue uno de los temas que Jesús habló más durante su ministerio en la tierra. Así que no podemos decir que no hay información sobre el dinero y las riquezas en la Biblia, porque hay y de sobra. Así que no es un enigma. Y en muchos lugares se enseña mal porque se le da una sobreimportancia
a las riquezas y se les asocia con la bendición exclusivamente con las riquezas, lo cual también es un error. Pero hay lugares donde entonces se toma el extremo opuesto a decir que riquezas y cristianismo son como el agua y el aceite y no se puede mezclar y ni siquiera se va a enseñar y ni siquiera se va a hablar del tema. Tampoco es correcto. Si la Biblia habla del tema, tenemos que hablar del tema, pero tenemos que hablar del tema de acuerdo a lo que la Biblia dice. En primer lugar, surge una pregunta. ¿Son buenas o malas las riquezas? Deuteronomio 8:18 dice: pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Es Dios quien da las riquezas. Por ende, es bueno, porque Dios es bueno y Dios no hace nada malo. Es Dios quien nos da la fuerza para poder obtenerlas, porque está dando por sentado que el medio para obtenerlas legítimamente es el trabajo, no ningún medio ilegal, sino el trabajo. Es Dios quien da las riquezas. Pero, a pesar de que son buenas en sí, son peligrosas. Y necesitamos tener mucho cuidado. Precisamente cuando se habló de las riquezas, en muchas de las ocasiones que se menciona el tema, Proverbios, Eclesiastés, el Señor Jesús, y luego en las cartas, como en esta que estamos viendo, se habla acerca de advertencias. No dice no las tengas, sino ten cuidado. Porque a pesar de que Dios las da, si no sabemos cómo manejarlas, se pueden convertir en una maldición en vez de una bendición. Es tan peligroso que cuando se habla del contraste de la adoración de Dios, mayormente no se dice adoras a Dios o adoras al diablo. Esa no es la palabra que más se utiliza para contrastar la adoración a Dios, sino adoras a Dios o adoras a Mamón, que era el Dios de las riquezas. Eso es lo que más se usa. O sea, el contraste mayor que se veía en ese tiempo y todavía hoy no era la adoración explícita a Satanás. De acá, yo quiero ser satánico, voy a cortarme y rendirle un culto a Satanás. Sino a las riquezas, que era exactamente lo mismo, pero enfocándose en las riquezas como el punto más importante. Jesús habló acerca de eso. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús nos dice, no puede servir a Dios y a Satanás. Que obviamente no es que Satanás está bien adorarlo, sino que el peligro mayor que había era las riquezas. Entonces, sin duda alguna hay algo que prestar atención, para tener cuidado, porque el peligro es grande. Y en esta misma carta, hace 2 prédicas, en el versículo 9 del capítulo 6, Pablo le dice a Timoteo que le diga a los hermanos en Éfeso: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El deseo de enriquecerse, de anhelar eso, es muy peligroso. Y de hecho ha sido la causa por la cual muchas personas se han apartado del Señor. En la parábola del sembrador, cuando Jesús narra los diferentes tipos de terreno que se encuentran, el tercer terreno, se ahogó la palabra por las preocupaciones de la vida, el afán y obviamente el deseo de poder tener dinero. Fue una de las 3 causas que mencionan que ahogaron el evangelio. Y en el caso ese del tercer terreno, en esa parábola, fue donde el evangelio creció un poquito más que en las otras 2. En las otras 2, en la primera ni siquiera creció. En la segunda un poquito y las piedras. Pero el tercero creció más, que podía dar inclusive la apariencia de que iba bien. Tal como Pablo le dice a Timoteo:
Muchos de esos que Pablo habla eran personas que estaban en la iglesia, pero que por su deseo de enriquecerse se perdieron y murieron posiblemente en pecado. Y es que si no servimos a Dios, no podemos ser salvos. Y no es porque el servicio a Dios sea lo que nos salve, sino porque si yo soy salvo, yo quiero servir a Dios y nadie más. Y si el dinero es mi Dios, si las riquezas son mi Dios, eso significa que mi tiempo, mi esfuerzo, mi mente, lo mejor de mí va a estar dedicado al dinero y no a Dios. Y a Dios hay que amarlo con toda nuestra alma, corazón, fuerzas y mente. Ese esfuerzo de buscar dinero debe ser un esfuerzo en adorar y servir a Dios. Si yo quiero utilizar eso en buscar dinero, no puedo hacerlo al mismo tiempo con Dios, que fue lo que Jesús dijo. O sirves al dinero o me sirves a mí. Pero si uno piensa así, de repente puede surgir la pregunta, ¿y qué pasa si tengo dinero? ¿Qué pasa si ya yo tengo plata y me dio un buen trabajo y pude tener un negocio y me fue bien? Y podría personas considerarme que soy rico. ¿Significa entonces que soy pecador? ¿Significa que debo hacer como el joven rico y venderlo todo y darlo a los pobres y quedarme sin nada? No exactamente, no es así. Ya vimos que Dios es quien da la fortaleza para poder hacer las riquezas. Así que las riquezas en sí no son el problema. Les cuento una pequeña historia real. El sistema económico que hoy tenemos en este lado del mundo se llama capitalismo. Este sistema no nace en una cultura pagana, nace en una cultura cristiana, que fue debido a la Reforma Protestante que los países que abrazaron el cristianismo se enriquecieron. Estados Unidos, el país más cristiano que ha habido en el mundo, el país más rico del mundo. Y los países que en Europa comenzaron a abrazar la reforma fueron los países que fueron aventajando a los que no eran reformados. Inglaterra, Alemania eran muy pobres. Holanda, paupérrima. Precisamente por eso era que los gobiernos de esos lugares mandaban a los piratas, porque ellos no tenían el favor del Papa para poder invadir acá, para poder tener riqueza. Y los que tenían la riqueza, España, Portugal, Italia, y el resto de países que abrazaban eso, tenían ese oro, pero eran pobres. La mayoría de los ciudadanos en España en ese tiempo vivían de subsidios. Hay una sopa llamada sopa boba, que era la que se conformaban para el resto de los ciudadanos vivir ahí. Las riquezas han habido siempre. Egipto era muy rico, pero Egipto no tenía este sistema porque había algo muy importante que inclusive filósofos no cristianos pudieron identificarlo como la causa del nacimiento de este sistema. Y fue que al entender el evangelio, estos países que estaban llenos de personas que eran cristianos, revalorizaron el trabajo como algo importante. Pero cuando comenzaban a trabajar y recibían más dinero y acumularon ese dinero que se convirtió en capital, como ellos entendían que el dinero no era para el derroche, ese dinero no se gastaba, sino que entonces se invertía y se convertía en ya sea ayuda social o en inversión para más negocios, darle más trabajo a más personas y al mismo tiempo otras personas se beneficiaban de eso. Eso no pasaba en el resto de lugares. Se guardaba el dinero y esa persona la tenía para sí solamente. Fue el corazón de personas regeneradas lo que dio lugar a que hubiese prosperidad en esos lugares. A no ser egoístas, a desear tener más para sí, sino en poder honrar a Dios con sus bienes, con su trabajo. Fue el entendimiento bíblico de esto lo que dio pie a esta situación. Así que si usted tiene mucho dinero, no se sienta mal. Porque hay lugares donde se sataniza el rico. Y de hecho, hoy esa es la tendencia política, social, con esto del socialismo, de decir a los ricos hay que ponerle más impuestos porque ellos son culpables. A Elon Musk, el dueño de una empresa llamada Tesla, le dijeron si tú dieras un poquito de tu dinero, se solucionan todos los problemas. Porque lo que busca la persona que no es cristiana es que otro le resuelva el problema.
y no el trabajo, que es lo que Dios dejó. Entonces, el dinero no te hace pecador. Y la pobreza no te hace más santo tampoco. Y el que seas pobre tampoco es que te hace pecador. Si tú eres pobre, por eso que estás en derrota, porque Dios no te ha bendecido. O eres rico y eso significa que Dios te bendice. Tampoco, porque país más rico que Egipto no había en el tiempo del Medio Oriente cuando estaba Israel saliendo, y fue el país más pecador que había en ese entonces y que Dios castigó. Así que jamás midamos las riquezas como el termómetro de la bendición de Dios. Pero ¿qué hacemos si tenemos riquezas? ¿Qué hacemos con los ricos? O si Dios me ha bendecido o me está bendiciendo. Aquí entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da 4 consejos puntuales a los ricos de Éfeso, que también iba a ser un consejo que iban a llegar a las demás iglesias. Primer consejo que Pablo le da en el versículo 17. No es explícito, es implícito. Dice: a los ricos en este mundo. Pablo ahí, sin decir mucho, ya le estaba diciendo: las riquezas son pasajeras. A los ricos en este mundo, dándole a entender, en el otro mundo, en el otro siglo, esto no sigue, esto se queda aquí. Usted no se lleva esto para ningún otro lado. Así que si de este lado te tocó ser rico, pudiste ser rico, entiende de que son pasajeras. Proverbios 27-24 lo dice explícito: porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Las riquezas no son eternas. Así que Pablo empieza diciendo esa instrucción, dando a entender las riquezas son pasajeras. Luego va a hacer más énfasis ahí. Siguiente consejo que les da: no sean orgullosos. La palabra que se utiliza es altivos, pues sinónimo. No sean orgullosos. Y es común sentirse orgulloso por creer que hemos conseguido algo por nuestro esfuerzo personal. Pero hay que recordar que si Dios no nos bendice, en vano sería nuestro esfuerzo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Cuando Nabucodonosor creyó que él era el que había logrado el imperio que tenía y la riqueza que él tenía, fue cuando Dios lo humilló y le permitió no solamente humillarlo, sino hacerle entender que era por él. Y cuando Nabucodonosor entra en sí, luego de haber comido pasto por un tiempo determinado, él dice: es Dios quien lo da. Y evidentemente Nabucodonosor sabía la estrategia militar que había utilizado con las distintas conquistas y la distinta estrategia que pudo haber utilizado en el gobierno de su imperio. Pero él reconoció: fue Dios. Es que todo es Dios. En vano vele el guardia si Jehová no guarda la casa, si no guarda la ciudad. En vano hacemos lo que sea que hagamos si Dios no nos bendice en esa acción que hagamos. Nuestro esfuerzo no logra nada por sí solo. Dependemos exclusivamente de Dios. Y si yo entiendo que todo depende exclusivamente de Dios, ¿qué sentido tiene enorgullecerme? Decir: yo tengo esto porque yo trabajé más que tú, o porque yo leí más la Biblia que tú, porque soy más espiritual, o que yo soy más servicial. Nada. El que hace eso es alguien que no ha entendido que la riqueza y todo lo que se tiene es por gracia de Dios. Cristianos o no cristianos, es gracia de Dios. Y tenemos que ser humildes y recordar que las bendiciones que tenemos son bendiciones, son regalo de Dios. Las riquezas no son un premio por ser mejor cristiano. La prosperidad económica no es sinónimo de superioridad espiritual. Dios puede bendecir nuestra obediencia con dinero, pero puede también no hacerlo.
Entonces no hay nada de qué jactarse ante mi hermano por tener más que otro. Y ese es un problema y peligro porque es pecado. En la iglesia de Corinto eso pasaba. En la iglesia había ricos y pobres, tal como había en Éfeso. ¿Y qué pasaba con la cena del Señor? La cena del Señor era diferente como la tenemos hoy. Había comida de verdad. Se sentaban en la mesa porque en ese tiempo no había templos para la iglesia cristiana, sino que se reunían en casas. Y cuando llegaban los que eran ricos, que llegaban primero, comían y comían en exceso. Y cuando llegaban los pobres, que tal vez no dice por qué, pero suponemos que puede ser porque estaban, digamos, trabajando y llegaban más tarde, ya no había nada. Ya no había nada, ya todo el mundo había comido, incluso estaban hasta borrachos muchos de ellos. Entonces Pablo los regaña y dice, no puede ser. Tenemos que tener conciencia de que si esto no es mío, yo tengo que poder dar de la misma manera. Jesús, en el capítulo 10 de Mateo, cuando envía a los 12 y les dice, vayan y hagan esto y sanen y hagan milagros y todo lo que tienen que hacer, le dice al final, de gracia recibisteis, dad de gracia. Solamente lo puede hacer quien es consciente de su condición. Si yo no soy consciente de mi condición como pecador, yo voy a ser orgulloso. Y eso ya lo vimos hace poco, hace dos prédicas atrás, cuando hablábamos del problema del falso evangelio que produce un orgullo. Cualquier tipo de orgullo es malo, porque no hay ninguna razón para que ningún ser humano se sienta orgulloso, porque todo se debe a Dios. Entonces, si yo no entiendo quién yo soy, yo voy a caer en esta trampa del orgullo y no voy a poder mostrar amor. Pablo le dice, no sean altivos, porque es lo que posiblemente estaban haciendo. Estaban tratando de manera despectiva al resto de hermanos de la iglesia que no eran ricos como ellos. Dios es quien bendice y por tanto no podemos jactarnos de algo que no ha sido nosotros los que lo hemos hecho, sino Dios. Luego le da otro consejo más. En el versículo 18, Pablo le dice a Timoteo, enséñales en el versículo 17, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Siguiente consejo es, no confíen en las riquezas. ¿Por qué no hay que confiar en las riquezas? Porque como Pablo ya dijo implícitamente, ahora lo dice más explícito, son inciertas, son peligrosas. No se sabe si mañana estarán. Proverbios 18:11 dice así, la fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta, y me llama mucho la atención la última palabra que utiliza Salomón, dice, y como muralla alta en su imaginación. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Las riquezas son inciertas. Porque no importa qué bien usted trabaje y qué bien usted cuide su finanza, lo cual debe hacer, debemos ser responsables con lo que Dios nos ha dado, eso no garantiza de que el día de mañana las tengamos. Cuando sucedió el colapso económico del 2009 en Estados Unidos, ¿saben la cantidad de personas que se suicidaron por la cantidad de dinero que perdieron? Personas que podían tener miles, tal vez algunos millones, y perdieron por la caída drástica de la bolsa de valores, que sí se pudo pronosticar, pero que casi nadie pensó que iba a pasar. Y pasó. La Gran Depresión en 1929, la invasión aquí en Panamá, y no se sabe qué va a pasar mañana. Hoy estamos gozando de cierta libertad aquí, pero hace unos años atrás, hace unas décadas atrás, Argentina era el país más rico de América, inclusive más que Estados Unidos. Y hoy Argentina es de los más pobres del mundo. Venezuela, después que Argentina perdió ese lugar, tomó el lugar del más rico de Latinoamérica. Y hoy está al revés. ¿Qué nos garantiza que Panamá no va a llegar así? Con cómo está la sociedad, que no conoce el Evangelio, y los cristianos que ignoran más el Evangelio todavía, que ni siquiera entienden estas cosas que son esenciales. Yo no puedo dar por seguro
de que aquí no puede llegar un presidente, un mandatario que sea igual o peor que Maduro o Chávez, o que los pernoristas en Argentina. No puedo decir lo que va a pasar. Cuba, riquísimo también, la perla del Caribe, y hoy sumido en pobreza. El problema principal no es político, es religioso. Porque ¿por qué quedaron esos mandatarios ahí? Fue por la falta de esperanza y confianza en el Señor. Y su falta de entendimiento del Evangelio los llevó a creer de que la esperanza podía estar en algo diferente a lo que la Biblia dice. Por tanto, si tiene riquezas, administrélas bien, pero su esperanza debe estar siempre en el Señor. El cristiano debe decir, como el Salmo 91:2, diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Esto lo escribe David. David pasó por eso muchas veces, que tuvo refugios que aparentemente eran suficientes y que luego Dios se los quita. En una ocasión, antes de que David fuera coronado como rey, él salva a una ciudad israelita de un ataque de filisteos, una ciudad amurallada, y David piensa que, ok, me quedo aquí. Pero Saúl lo estaba persiguiendo, y él le dice, vete. Y David termina metido en una cueva, lo cual también era una alusión a decir, la roca es mi refugio, que representa a Cristo, no la ciudad amurallada, sino Cristo. Entonces, rico o pobre, el único capaz de protegernos, el único capaz de refugiarnos exitosamente, es Dios. Más nadie. Porque Él tiene el control del mundo, nunca lo ha perdido, nunca. No importa qué pase mañana, no importa qué tragedia venga el día de mañana, Dios no tiene que tomar el control. Él lo tiene. Y nunca lo ha perdido y nunca lo perderá. Por tanto, nuestra confianza debe estar en Dios siempre. Es la única confianza que jamás va a ser dudosa, que jamás va a perecer. Porque la confianza en Dios sí es certera. Pablo luego les dice algo interesante, que confíen en Dios. Y le agrega algo, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Esto también es importante porque el hecho de confiar en Dios y tener riquezas no significa que no puedo disfrutar de lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado y yo puedo disfrutar de lo que sea que me dio, poco o mucho. Pero siempre teniendo claro que mi confianza debe estar puesta en Dios y en nadie más. Y eso me va a llevar a disfrutar con moderación. Tal como Pablo también menciona aquí en esta carta, con modestia. Versículo 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. No me respondan, pero yo quiero que piensen, honestamente, no voy a pedir que levanten la mano ni nada, pero solamente hagan el ejercicio mental de pensar. Si hoy ustedes fueran a revisar su cuenta de banco, y se dan cuenta de que legítimamente alguien les regaló $1.000.000, ¿qué harían? ¿Qué sería lo que harían? Tienen $1.000.000 y le dicen, no, alguien murió y le dejó esta herencia, era primo fulano de tal y se lo quiso dejar a usted. ¿Qué harían con ese dinero? Hoy ya salen de aquí y tienen la cuenta $1.000.000. No me respondan, no levanten mano, nada de eso. Pero de eso que harían, ¿qué porcentaje serían acciones que no serían para ustedes, sino para alguien más? No me respondan, no levanten la mano. ¿Qué porcentaje sería el que ustedes dedicarían de ese dinero que han recibido de gracia en alguien más? La mejor manera de combatir la avaricia, de combatir la codicia, es la generosidad. Pablo le dice, enséñales que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. $1.000.000 sería más que suficiente posiblemente para salir de todas sus deudas y mucho más. Pero normalmente uno piensa, bueno, me compro esto y lo otro y voy y hago. Y poco pensamos en los demás. Y si ese es nuestro pensamiento, sin tener ese dinero,
¿qué se puede esperar cuando tengamos un poco? Lo más probable es que lo que vaya a haber en nuestro corazón es egoísmo y no el deseo de compartir. Y eso es lo que debe predominar en todos, ricos o pobres. Pablo hace énfasis aquí en los ricos porque a los ricos le puede costar más. Por eso Jesús dice, es más difícil que un rico entre en la salvación a que un camello pase por el ojo de una aguja. Porque es difícil. Las riquezas dan esa ilusión de seguridad y sentir que las tengo que dejar para dejar de confiar en Dios, para confiar en Dios, no es fácil. Muchas de las instituciones educativas y religiosas que existen hoy en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso en Alemania, no fueron construidas o auspiciadas con dinero del Estado. Fueron cristianos que Dios bendijo con mucho dinero y que ellos entendían que todo era para la gloria de Dios y comenzaron a invertir en las cosas que consideraban importantes. La Universidad Harvard y otras universidades más grandes en Estados Unidos empezaron como centros teológicos porque sabían que necesitaban preparar más pastores para esta nueva tierra donde iban a estar viviendo. Y como la teología es la madre de toda la ciencia y de ahí se deriva todo el resto del conocimiento, porque de Dios se deriva el conocimiento, se fueron especializando en otras áreas luego. Por esos lugares no surgieron por arte de magia, ni porque Inglaterra le dio el dinero o el Estado americano, que todavía no existía formalmente, se los diera. Fueron creyentes los que auspiciaron eso. Esa es una de las ventajas y las razones por las que Dios también le da dinero a las personas, para que podamos ser generosos en buenas obras y dar proporcionalmente a cómo Dios nos haya prosperado. Eso debe estar en nuestra mente, en nuestro deseo. Tengo algo extra. ¿Cómo bendigo? ¿Cómo ayudo? En vez de cómo yo gasto. Si pienso más en mí, es porque todavía hay más egoísmo en mi corazón que amor. Porque el amor no busca lo suyo, sino que busca el beneficio de los demás. Pero noten que Pablo no le dice a Timoteo, oblígalos a que den. Pablo no le dice a Timoteo, dile que tienen que dar esta cantidad para que entonces aprendan eso. Pablo dice, enséñales que hagan el bien, enséñales por qué es bueno. Y que si lo hacen, obviamente, como dice el versículo 19, acumularán para sí tesoro con buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida, de lo que en verdad es vida, que es la vida eterna. Y esta misma frase Pablo utilizó hace unos cuantos versículos atrás, y el domingo pasado el pastor Clifford la explicaba, en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Entonces, el dar debe ser una actitud del corazón que todos debemos tener, pobres o ricos. La razón por la que Pablo le hace énfasis a los ricos es porque suele ser más difícil dar cuando tienes más. Segunda de Corintios 8, del 1 al 15. No lo voy a leer completamente, pero ese pasaje habla de la generosidad de los hermanos en la iglesia de Macedonia. Y dice algo muy importante. Dice que los macedonios estaban en pobreza, por lo que Pablo no les pensaba pedir ofrenda para la gente en Jerusalén que estaba sufriendo necesidad. Pero los macedonios, dice el versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza, y sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico que aún según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Los macedonios dieron porque entendieron que era un privilegio y un servicio a Dios el poder dar. Ellos eran pobres,
Dice Pablo, muy pobres. No le estaba exigiendo a ellos, porque decía, si no te ha dado Dios, no puedes dar, pensó Pablo. Y los macedonios dicen, no nos prives, por favor, del privilegio de dar. ¿Y por qué le dice esto Pablo a los corintios? Porque los corintios eran ricos. Los corintios eran una iglesia que estaba ubicada en un lugar de mucha prosperidad, mucho negocio, mucho comercio. Ellos tenían mucho más dinero que los macedonios, pero los macedonios querían dar más que ellos, inclusive más de lo que Pablo pensó que podían dar según su posibilidad. Pero ese deseo debe estar en nosotros, y la única manera de que ese deseo esté en nosotros es que el evangelio de Cristo esté en nuestros corazones, que lo entendamos, porque si estamos claros que Dios nos dio de gracia y que damos de gracia y que nosotros no somos quienes hemos conseguido el dinero, sino ha sido bendición de Dios, yo quiero poder dar de esa bendición a otras personas. Siempre cuento esto porque a mí me impactó muchísimo. Creo que el lugar que yo he visto con mayor pobreza en el mundo, de lo que he podido ver, ha sido cuando fui a Cuba. Y a medida que tú te alejas de La Habana, más pobre es Cuba. La Habana es paupérrima, pero si te alejas más, es muchísimo más pobre. Porque ahí no hay ni siquiera edificaciones como las viejas que habían en La Habana, no había nada, no hay nada. Y no fue hasta que yo fui a una iglesia en la esquina occidental de Cuba, la más pegada ya casi que pegando con México. La pobreza era grandísima. Y yo vi a los hermanos de esa iglesia no solo caminar una hora para llegar a la iglesia, algunos en caballo, otros caminando, hasta de noche, sino dar 2 ofrendas. Y yo decía, ¿cómo es posible? Porque el que más gana en Cuba puede ganar $20, $10. Pero ninguno de esos estaban en ese lugar. Ahí había gente que ganaba a lo mucho $1 al mes. Y eso no alcanzaba para pagar sus cosas, porque los servicios de utilidad no son baratos, pero cuestan más que eso. Ellos viven por puro milagro. Y recogían 2 ofrendas, una con la intención de poder sostener la iglesia, y la otra, porque como en esa esquina pasan muchos huracanes, de esa manera podían apoyar a los hermanos que sufrían algún tipo de percance por un huracán. El pastor no los obligaba. El pastor no les dijo nunca, tienen que dar 2 ofrendas. Fueron los hermanos de la iglesia que dijeron, ¿cómo no vamos a poder apoyar a nuestros propios hermanos que están en eso? Y el servicio que inclusive nos dieron a los que habíamos llegado de Panamá, como en el viaje misionero allá, fue increíble. Yo creo que fue uno de los viajes donde yo mejor he comido y donde menos he gastado. Y uno se sentía mal porque uno sabe que están en pobreza y te servían unos manjares en la mesa, y no lo único que hacía uno era pensar en cuán malagradecidos somos acá, que no estamos ni un 10% de lo que tienen ellos allá, pero su corazón generoso y dadivoso pasa y excede lo que podía ser nuestras posibilidades. Para mí era como ver los macedonios en este siglo. Y de hecho querían inclusive ayudarnos acá a la iglesia en Panamá con la que yo había ido. Para mí eso fue impresionante. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué esos cubanos podían hacer eso? Porque el evangelio había llegado a su corazón y sabían que era bueno y necesario el dar. El dar a otros, el dar ofrenda, el poder ayudar a personas en necesidad, no es un invento de las iglesias modernas, porque lo malo es que se ha tergiversado con tantas iglesias enseñando el exceso de querer sacarle más provecho a la gente y robarle el dinero. Y ha pensado mucha gente de que yo mejor no doy ofrenda, no doy nada, porque eso es malo. No, es bueno dar. Lo malo sería obligar a dar. Cada uno debe dar conforme Dios le haya prosperado, conforme Dios haya puesto en su corazón eso. Porque si no da de esa manera, Dios no se alegra en ese tipo de dar. El dador alegre es aquel a quien Dios aprueba. El alegre. Por eso no tiene ningún sentido que alguien dé por obligación o por miedo de que si tú no das, le estás robando a Dios y esto y lo otro. Porque esa ofrenda a Dios no le agrada. Porque no diste por alegría. No diste porque querías. Si no vas a dar con alegría, mejor no des.
Si vas a dar con dolor en tu corazón, de que ni modo, tengo que dar porque mejor no la des. Porque Dios desaprueba esa ofrenda. La ofrenda tiene que ser con alegría. Y la única manera que tú quieras dar con alegría es que entiendas el Evangelio y que te des cuenta de que es Dios quien te ha dado y no ha sido tu esfuerzo. Y que lo que Él te dio puede ser inclusive mayor o menor, pero no importa, porque Él es suficiente y Él cuida de ti. Él cuida de nosotros. Dios es rico. La tierra es de Él. En Ageo 2:8 dice el profeta: mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Dios es dueño de todo. Dios en sí es rico. Por eso es que las riquezas en sí no son malas. Pero a nadie le gana a Dios dando. Tanto da Dios que no estimó dar a su propio Hijo en rescate de muchos. Así de dadivoso es Él. Él es el mejor ejemplo de cómo dar. Dar sin pensar en sí, sino el beneficio de otros. Dio a su único Hijo para la salvación y para el perdón de nuestros pecados. Y eso implicaba que muriese. No era nada más darlo, ven a la tierra y ya. Y no viene tampoco con los mayores lujos que podía haber tenido. Viene pobre para entender el sufrimiento de nosotros. Hermanos, la pobreza no es una maldición. La riqueza tampoco es maldición en sí. La riqueza en sí sola no necesariamente es bendición, como la pobreza tampoco. Pero Pablo da la clave aquí en este pasaje, en el versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y en Filipenses 4, Pablo dice: yo he aprendido a estar satisfecho en riqueza o en pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios le ha dado, aunque sea poco, usted tiene suficiente para poder dar. Todos debemos ser partícipes y activos en el dar. La viuda dio más allá, los macedonios dieron más allá, estos hermanos cubanos dieron más allá. Así que si usted no dice, bueno, yo no soy rico, así que esto no es para mí, no lo entienda así. Todos debemos dar, de acuerdo a las posibilidades que Dios nos haya dado. Si somos ricos no tenemos por qué sentir orgullo porque no hemos hecho nada. Por más que hemos trabajado, ha sido Dios quien nos ha bendecido ese trabajo. Y nuestra confianza debe estar en Dios y no en ellas, no en las riquezas. Y una manera de evitar estar apegado a ellas es dar generosamente. Hermanos, pero por sobre todo, lo que Dios nos ha dado, si usted ha creído en Él, ha sido la salvación. Y hasta en eso somos egoístas. Eso no cuesta ni un centavo, el tener que poder compartir el Evangelio con otras personas. No cuesta nada. Como tampoco les costó nada a nosotros. Fue gracia de parte de Dios. Pero a veces ni eso compartimos. Ni siquiera el Evangelio. Ni siquiera el mensaje de salvación. A todas las personas que están en pobreza espiritual, que lo necesitan, hasta eso a veces les privamos ese dar. Porque pensamos, tengo muchas cosas que atender yo, o no puedo hacer esto, lo otro, o esa persona que a veces lo merezca es mala. Dios nos dio de gracia, necesitamos dar de gracia. Empecemos a compartir el Evangelio en lo más básico. Y en cuanto a las ofrendas, demos de acuerdo a lo que Dios nos haya prosperado, por hermano, con alegría. Y nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Esta iglesia, como cualquier iglesia, necesita cubrir ciertos gastos. Esto no se paga solo y hay otras cosas que tenemos como meta que quisiéramos hacer, los que son miembros saben. Pero no por eso vamos a empezar a modificar el mensaje. No por eso vamos a empezar a exigirles que den cierta cantidad.
De hecho, ustedes saben, aquí ni siquiera hay un tiempo específico de ofrendas. Las ofrendas están en esa caja negra y la pueden dar al principio o al final. Nadie sabe quién da, nadie sabe cuánto nos da y simplemente se dan y confiamos en el Señor. Porque reconocemos que viene de Dios. La desconfianza en Dios es una tentación grande. Y nos podría llevar a decir, bueno, hermanos, necesitamos que cada uno dé $40 mensuales para poder cubrir esto. Por eso sería quitar la confianza en Dios y ponerla en ustedes. Y tanto ustedes como yo no podemos garantizar seguridad, solo Dios. Y nuestra confianza debe estar igual para nosotros en cuanto al trabajo. Trabajamos y confiamos en que Dios nos va a proveer lo que necesitamos para nosotros, pero reconocemos que es Él quien da. Y no voy a hacer más allá de lo que deba hacer acá, incurrir en el exceso de la obsesión por eso, porque sería desconfiar de Dios. Y desconfiar de Dios es pecado, porque le estamos diciendo a Dios, tú prometiste darnos lo que necesitábamos, como dice Jesús en Mateo 6. Los gentiles tienen necesidad, se preocupan de todas estas cosas, pero ustedes no. Nosotros como cristianos debemos estar conscientes y seguros en las promesas de Dios. Las promesas de que Él va a darnos todo lo que necesitamos, lo básico. Puede darnos más o puede darnos menos, pero Él se encarga de nosotros y Él ha prometido cuidarnos hasta el final. Y no importa cuál sea nuestra condición, yo debo poder confiar en Él, que Él es poderoso para darme y que Él es soberano para darme o quitarme, pero sobre todo que Él va a cumplir su promesa y que no me va a desamparar nunca. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a soltar. Cada vez que entendamos eso más, podremos confiar mucho más en Él, podremos dar mucho más y tengamos o no tengamos riquezas, podremos ser generosos. Y lo más importante, hermanos, la salvación es el tesoro más grande que alguien puede tener. Nadie puede tener un tesoro mayor que ese. Ese no se devalúa, ese se aprecia cada vez más. Ese tesoro, si supongamos no tiene más nada, solamente eso, es suficiente. Comparte el Evangelio con otras personas, que es la mayor riqueza que alguien puede tener. Oramos. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de aprender un poco más acerca de la bendición del dinero y de las riquezas. Padre, ayúdanos a poder descansar en ti. Fácilmente nos afanamos por las situaciones de este mundo, de este país, de la política y la economía. Pero Padre, tú tienes control de todo. Tú reinas. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar en ti en cualquiera sea nuestra condición económica hoy. Ayúdanos a poder no ser orgullosos, en lo poco o en lo mucho. Ayúdanos a poder ser dadivosos, a poder dar generosamente, proporcionalmente, de acuerdo a tú nos hayas bendecido, y a poder hacerlo con alegría. Lo más importante, Padre, ayúdanos a compartir las buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Porque ese es el tesoro más grande que podemos tener. Y si solamente podemos compartir eso, estamos compartiendo lo más preciado que hay en este mundo. No hay nada más preciado que el Evangelio. No hay nada más preciado que la salvación. Y tú nos has llamado a proclamar esas virtudes a todo el mundo. Así que ayúdanos a empezar por ahí. Y si hay algo de orgullo, de egoísmo, de avaricia, de codicia en nuestro corazón, te ruego que por favor nos perdones y que nos ayudes a ser limpios de eso y poder agradarte y servirte cada vez más y de mejor manera. Amén.